Estados Unidos rechaza salvar a tripulación de portaaviones. Pentágono rechaza evacuar portaaviones de Estados Unidos afectado por la crisis. El Pentágono se niega a evacuar el portaaviones estadounidense Theodore Roosevelt, cuyos tripulantes están afectados gravemente. No creo que hayamos llegado a este punto, ha respondido este martes el secretario de Defensa estadounidense, el Pentágono, Mark Esper, a la pregunta de la cadena de televisión CBS sobre una solicitud para evacuar a los miembros del portaaviones atracado ya en la isla de Guam. Más temprano, el capitán de USS Theodore Roosevelt, Brett Crozier, había advertido sobre la grave situación entre sus 4.000 tripulantes y ha pedido retirar a la mayoría del personal del buque en Guam para ponerlos en cuarentena. No estamos en guerra. Los marineros no necesitan morir, escribió Crozier en una parte de su carta de 4 páginas dirigida al Pentágono, para después alertar de que la propagación de la enfermedad está en marcha y se acelera. El jefe del Pentágono, no obstante, ha minimizado la solicitud del Crozier y se ha limitado a comentar que se está enviando mucho equipo y asistencia al portaaviones en Guam así como refuerzos de personal médico y que se complace en informar que ninguno de ellos está gravemente enfermo. Según el balance ofrecido por el medio estadounidense, se han confirmado más de 100 casos entre la tripulación del citado portaaviones, y estos podrían aumentar debido a las limitaciones de espacio del navío. Si no actuamos ahora, fallaremos en cuidar de manera apropiada nuestros recursos más valiosos, a nuestros marineros, ha dicho CBS citando al capitán de USS Theodore Roosevelt. Los altos mandos estadounidenses han cancelado la mayoría de los ejercicios militares ante la crisis. Además, la semana pasada, el Pentágono congeló el envío de tropas al extranjero por un periodo de 60 días, para mantenerlos en casa en medio de la batalla contra ya saben qué cosa. Estados Unidos encabeza la lista de los países con más contagiados en el mundo. De acuerdo con el último balance ofrecido por la Universidad de Johns Hopkins, Baltimore, Estados Unidos, se han registrado hasta el momento casi 188.000 personas enfermas en el país norteamericano, 3.873 de las cuales han muerto. Lo que ha agravado la crisis, según varios analistas, es que el sistema sanitario y los hospitales de este país no están preparados para hacer frente a la expansión del problema. El diario local The New York Times alertó a mediados de este mes de marzo que la crisis podría afectar a entre 160 y 214 millones de estadounidenses, y matar hasta 1,7 millones de personas. Apégate a la cadena de mando. Pentágono rechaza la petición del capitán del portaaviones de salvar a la tripulación ya que más de 100 marines están enfermos. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, dijo que era demasiado pronto para evacuar un portaaviones donde más de 100 marines se encuentran enfermos por ya saben qué cosa, a pesar de la inusual petición del capitán del barco de poner en cuarentena a toda la tripulación. Cuando se le preguntó acerca de la remoción de más de 4.000 marines a bordo del USS Theodore Roosevelt, el primer buque de guerra de Estados Unidos en despliegue que informó un brote letal, Esper dijo que era prematuro y dijo, "No creo que estemos en ese punto. Estamos trasladando una gran cantidad de suministros y asistencia médica, al transportista en Guam. Estamos proporcionando personal médico adicional según lo necesiten", dijo Esper a CBS News en una entrevista el martes, y agregó que ninguno de los marineros estaba gravemente enfermo. El Roosevelt fue sacado de servicio la semana pasada, luego de que varias docenas de tripulantes enfermasen, obligando al barco a desviarse de su misión en el Mar del Sur de China y atracar en Guam, donde todo el personal a bordo recibió pruebas de detección. Más de 100 finalmente dieron positivo. Con miles de marines viviendo cerca del estrecho barco, el brote de rápida propagación llevó al comandante del barco, el capitán Brett Crozier, a escribir una carta al Departamento de Defensa pidiendo que todo el personal pueda desembarcar y pasar a cuarentena. La misiva fue inusual, ya que el capitán omitió varios peldaños en la cadena de mando para hacer la solicitud directamente al Pentágono, lo que probablemente sugiere su urgencia.
Se requiere una acción decisiva ahora para prevenir resultados trágicos, escribió Crozier, y agregó que en lugar de pruebas adicionales, nuestro enfoque ahora debe estar en la cuarentena y el aislamiento. No estamos en guerra, los marineros no necesitan morir. Esper dijo que aún no había leído la carta de Crozier en detalle, prefirió tratar el tema a través de la cadena de mando regular, y no hizo comentarios directamente sobre la solicitud del capitán durante su entrevista con CBS más allá de cuestionar la necesidad de una evacuación. Bueno, no he tenido la oportunidad de leer esa carta, leer en detalle, dijo. Voy a confiar en la cadena de mando de la Marina para salir a evaluar la situación y asegurarme de que brinden al capitán y a la tripulación todo el apoyo que necesitan para que los marineros estén sanos y que el barco vuelva al mar. Se han reportado al menos otros 3 brotes menores a bordo de los buques de guerra de la Armada. El USS Boxer, el USS Colorado y el USS Ralph Johnson, todos atracados en la costa oeste, aunque ninguno de ellos se encuentra actualmente en despliegue. Pentágono ordena ocultar cifra de militares afectados por la actual situación que ya todos conocen. El Pentágono ordena a las bases militares y comandos de combate a no dar cifras de casos de enfermos, alegando preocupaciones de seguridad. No informaremos el número total de casos individuales, afectados, de miembros del servicio en la unidad individual, la base o comandos combatientes, declaró la portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, Alyssa Fra. Mediante un comunicado emitido el lunes, la portavoz del Pentágono subrayó que se están haciendo el mejor esfuerzo para mantener la transparencia acerca del tema, sin embargo, debido a las preocupaciones de seguridad, el número de los afectados ya no será publicado. Estamos constantemente evaluando y adaptando no solo cómo respondemos para combatir la crisis, sino también cómo compartimos información crítica de salud pública con nuestras comunidades, aseveró Farah. En este contexto, señaló que el Pentágono tanto como cada servicio militar continuarán ofreciendo el número de casos en todos los servicios militares y civiles, pero diariamente. Anteriormente, Mark Esper, el secretario de Defensa estadounidense, dijo que quiere que el Pentágono retenga información específica de la misión para proteger la seguridad operativa. De acuerdo con las palabras de Esper, lo que se pretende hacer es dar solo los números agregados, para entonces agregar que no se van a desglosar los números porque podría revelar información sobre dónde podría estar afectados a una tasa más alta que quizás en otros lugares. Sus declaraciones se emitieron el mismo lunes, mientras el Pentágono informó que la cifra de militares afectados llegó a 569 en el país, y la cifra total de los infectados entre los empleados del Departamento de Defensa alcanzó a los 1087. Estados Unidos encabeza la lista de los países con más contagiados en el mundo. El número de afectados se eleva a 189.000 hasta el momento, y el número de muertos se ha incrementado a 4.059, no obstante, los informes indican que la administración no ofrece cifras verdaderas al respecto. Por otro lado, tras semanas de minimizar la gravedad del asunto, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido muy criticado por su gestión ante la actual crisis y por minimizar la cifra de muertos. Amenazan en Estados Unidos con despedir a médicos que revelen falta de equipo. Varios hospitales en Estados Unidos amenazan con despedir a su personal médico que revelen la falta de equipo suficiente para luchar contra el actual problema, según un informe. En un artículo publicado el martes, el portal estadounidense Bloomberg señaló que algunos hospitales estadounidenses amenazan con despedir a empleados que hagan declaraciones públicas acerca de sus condiciones de trabajo. Incluso, médicos y personal de enfermería de algunos hospitales ya han perdido su trabajo por evidenciar la falta de equipo de protección o respiradores, lamenta el reporte, citando a fuentes familiarizadas con el asunto, bajo condición de anonimato. Uno de los casos, prosigue, fue el de Min Lim, un médico de la sala de emergencias en Washington, capital de Estados Unidos, quien fue despedido el pasado viernes, luego de dar una entrevista a un diario local sobre una publicación de Facebook, donde detalla la falta de equipo adecuado para atender la emergencia.
Otro caso ocurrió en Chicago, centro-este de Estados Unidos, donde una enfermera fue despedida después de enviar un correo electrónico a sus colegas pidiendo utilizar una mascarilla que le ofreciera mayor protección mientras estaba de servicio, agrega. Por su parte, Ruth Schubert, portavoz de la Asociación de Enfermeras del Estado de Washington, calificó de indignante la actitud de los administradores de hospitales, en medio de la crisis que atraviesa Estados Unidos. Los hospitales están amordazando a enfermeros y otros trabajadores de salud en un intento por preservar su imagen. Esto es indignante, reprobó, antes de insistir en que los trabajadores de la salud deben tener la capacidad de decirle al público lo que realmente está sucediendo dentro de las instalaciones. La Casa Blanca reconoció el mismo martes la grave situación en Estados Unidos, y estimó que hasta 240.000 personas podrían morir en el país, algo que, según analistas, se debe a la mala gestión del problema por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien prefiere sus negocios por encima de la salud de su pueblo.